El video que estamos viendo en pantalla, de apenas 43 segundos de duración, se convirtió en el centro de uno de los casos más inquietantes de Indiana, Estados Unidos. En las imágenes, un hombre desconocido camina por un histórico puente, siguiendo a dos adolescentes que disfrutaban de un día al aire libre. ¿Qué pasó aquel día en el sendero? ¿Quién es el hombre en la grabación? ¿Y qué sucedió después? Sumérgete en esta enigmática historia que marcó para siempre a una pequeña comunidad, dejando preguntas que aún claman por respuestas. El caso de Abigail Williams y Liberty German. ¿Cuál es el límite de la maldad humana que lleva a los humanos a cometer los más atroces actos contra su propia especie? ¿Qué pasa en el cerebro de las mentes más malignas? Todas estas interrogantes nos han quitado el sueño por años. Y ahora, analizando y llevando a tu pantalla los más impactantes casos de la historia, queremos encontrar las respuestas. En Detectives Criminales, 3 veces por semana, te haremos conocer las más perturbadoras historias para que tú mismo puedas contestar esas interrogantes. Mi nombre es Levi y te doy la bienvenida a un video más. Abigail Joyce Williams, a quien muchos llamaban cariñosamente Abby, nació el 23 de junio de 2004 en Estados Unidos. Cuando todavía era muy pequeña, su familia dejó atrás su hogar en el estado de Michigan para mudarse a una casa tranquila cerca de Delphi, Indiana. Era una chica reservada, de esas que no sienten la necesidad de hablar más de lo necesario. Su círculo de amigos era reducido, pero muy cercano, y no solía buscar encajar con personas con quienes no se sentía auténtica. Aunque podía parecer introvertida, quienes la conocían sabían que poseía una personalidad especial. Era amable, cálida y con un sentido del humor que siempre alegraba el ambiente. A pesar de su carácter tranquilo, Abigail era muy activa. Se dedicaba con entusiasmo a sus pasatiempos favoritos como el voleibol y la natación. Además, tocaba el saxofón en la banda escolar. Su madre, Anna Williams, habla de ella con profundo orgullo, describiéndola como una niña inteligente, amable y con un ingenio encantador. Anna trabajaba incansablemente para mantener a su familia, con 2 empleos. Su principal ocupación estaba en el área de la salud, pero también trabajaba como camarera en un restaurante local. Lamentablemente, sus responsabilidades laborales muchas veces le impedían asistir a las competencias y presentaciones de Abigail, pero hacía lo posible para garantizar que su hija se sintiera apoyada y valorada. Fue gracias a las actividades que tanto disfrutaba donde la joven conoció a alguien que, en poco tiempo, se volvería una figura muy especial en su vida: su mejor amiga. Liberty Rose Lynn German, conocida por muchos como Libby, nació el 27 de diciembre de 2002. Era una estudiante brillante, tan dedicada que tenía el potencial de graduarse un año antes de lo habitual. Su inteligencia iba de la mano con una personalidad activa y multifacética. Jugaba voleibol, fútbol, softball y también practicaba natación. Además, desde pequeña, destacó por su carácter enérgico y una curiosidad que la impulsaba a explorar todo lo que el mundo tenía para ofrecer. Sin miedo, enfrentaba cada experiencia con valentía. Según su hermana mayor, Kelsey Siebert, Liberty era una adolescente fuerte que no tenía reparos a la hora de defender sus ideas y enfrentarse a los demás cuando lo consideraba necesario. Abigail y Liberty compartían mucho más que un simple vínculo de amistad. Muchos aseguran que parecían hermanas, aunque en vez de estar unidas por sangre, eran sus intereses, talentos y sueños comunes lo que las mantenían juntas. Su conexión fue construida sobre sus pasiones compartidas. Quienes tuvieron la oportunidad de conocerlas aseguran que era evidente que compartían un vínculo único,
lleno de risas, aventuras y una confianza mutua que las hacía inseparables. Su amistad alcanzó su punto más fuerte cuando estaban a punto de dar el salto a la escuela secundaria. Para ambas, este cambio representaba un emocionante nuevo capítulo en sus vidas y se dedicaron a planear juntas los 4 años que aún les faltaban para acabar sus estudios, imaginando todo lo que podían lograr como un equipo inseparable. Lamentablemente, sus sueños y esperanzas se vieron truncados de manera repentina, un día que prometía estar lleno de risas y diversión. El 13 de febrero de 2017 comenzó como un día normal para Abigail y Liberty, quienes habían hecho una pijamada la noche anterior en casa de esta última. Durante la mañana, compartieron un desayuno casero de panqueques de banana preparados por el padre de la joven, Derek. Poco después, Liberty sugirió la idea de visitar el icónico puente Monon High, plan que la emocionó enormemente, ya que recorría el sendero con frecuencia. Para llegar al lugar, le pidió a su hermana mayor, Kelsey Siebert, que las llevara en su auto. En el trayecto, las risas y la música a todo volumen llenaron el interior del vehículo, mientras las adolescentes disfrutaban del viaje con las ventanas abiertas. Durante el recorrido, Liberty publicó fotos en sus redes sociales, en las que se veía a Abigail sentada en el asiento trasero, vistiendo una sudadera gris y jeans azules. Su cabello, aunque atado en un moño, estaba despeinado por el viento. La otra, por su parte, lucía una camiseta de colores. Llegaron al inicio del sendero, uno de los más emblemáticos de Delphi, a eso de la 1:30 de la tarde. Antes de dejarlas por su cuenta, Kelsey les advirtió que no podría recogerlas, por lo que su hermana menor coordinó con su padre para que las buscara a las 3:15 de la tarde en el mismo lugar. Desde la naturaleza, Liberty compartió otra foto en sus redes sociales, donde se veía a Abigail caminando sobre el puente, desafiando la intimidante estructura con su altura y los grandes espacios entre los escalones de madera. Luego de esta publicación, cuyo horario marca las 2 de la tarde, se perdió su rastro. Cuando llegó la hora acordada, Derek se presentó en el sitio de encuentro, pero no había señal de las amigas. Intentó llamarlas sin éxito, y al recorrer el sendero que deberían haber seguido, tampoco las encontró. Pronto, le avisó a sus familiares, y rápidamente Kelsey se unió a la búsqueda. Más tarde, sus parientes, amigos y algunos voluntarios formaron un pequeño grupo para recorrer la zona boscosa. Creyeron que quizás las adolescentes se habían perdido en el bosque, pero no imaginaron algo peor. Central case, 2 missing juveniles. Liberty Rose Lynn German, last seen at the High Bridge in Delphi, Indiana, at approximately 1300 hours. Second juvenile, Abigail Joyce Williams, subject was last seen wearing a gray zip up sweatshirt and a red shirt with a red shirt under it and jeans. La denuncia de desaparición se presentó esa misma noche, aunque las esperanzas seguían puestas en que ambas estuvieran extraviadas. No obstante, tras horas de búsqueda infructuosa, el grupo decidió detenerse y reanudarla al día siguiente. A la mañana siguiente se dividieron para abarcar más terreno, ahora con ayuda de las autoridades. Mientras unos revisaban los campos cercanos, otros exploraban los alrededores del puente y el sendero. Derek, junto con la abuela de su hija, fueron informados por otros que habían hecho un descubrimiento. Al acercarse a la entrada del camino, vieron las luces de los autos policiales y la camioneta del forense llegar al área. La sospecha de que algo terrible había ocurrido se transformó en una dolorosa certeza. Liberty y Abigail habían sido encontradas sin vida. Si bien esta revelación le dio cierre a la incertidumbre de su paradero, también marcó un antes y un después en la pequeña comunidad de Delphi. Las jóvenes fueron descubiertas por 2 voluntarios que notaron en el área del puente Monon High un destello de color entre las ramas a las orillas del arroyo. Al acercarse,
se dieron cuenta de que era la camisa teñida de Liberty, lo que los llenó de incertidumbre y temor. Decidieron continuar avanzando y cruzaron el cuerpo de agua, aún manteniendo la esperanza de que estuvieran sanas y salvas. Pero lo que encontraron no fue lo que imaginaban. Poco después, el ayudante del alguacil del condado de Carroll, que también formaba parte de la operación, descubrió un zapato deportivo flotando en el arroyo. We have found 2 bodies about a mile east of town. We are investigating this as a crime scene. Poco después de la 1 de la tarde, a medida que la tragedia se desplegaba, los investigadores de la Policía Estatal de Indiana llegaron a la escena del crimen. Pasaron horas revisando el área, procesando cada detalle con cuidado. No se retiraron del lugar hasta cerca de las 11 de la noche, asegurándose de no dejar ningún espacio sin registrar. La investigación del caso de Liberty y Abigail estuvo envuelta en un misterio profundo desde el principio. Las autoridades, cautelosas, optaron por no divulgar demasiados detalles sobre los hallazgos forenses ni sobre la escena del crimen. Sin embargo, algunos elementos clave lograron salir a la luz, ofreciendo un vistazo inquietante a los acontecimientos. Cerca de los cuerpos de una de las niñas, a menos de 60 centímetros, se encontró una bala calibre .40 que no había sido disparada. Este hallazgo resultó desconcertante, ya que la munición seguía intacta, con el casquillo y el proyectil aún unidos. Esto podría indicar un defecto en la bala o un atasco en el arma, un problema que suele ocurrir con ciertos modelos de pistolas. Aún así, la evidencia que impulsó un giro crucial en la investigación fue obtenida tras el registro del teléfono celular de Liberty, el cual fue encontrado en la escena del crimen. En una conferencia de prensa realizada el 22 de febrero, las autoridades revelaron que la joven había utilizado su dispositivo para grabar los últimos momentos de ella y Abigail antes de desaparecer. En el video que se encontró, se escuchaba a una de las niñas mencionando la palabra arma, mientras que, en el fondo, se veía claramente cómo un hombre, vestido con una chaqueta oscura y jeans, se acercaba a ellas en el puente. Aunque las imágenes eran borrosas, se podía distinguir a un hombre caucásico, con las manos en los bolsillos y la cabeza gacha. El audio también permitió escuchar la propia voz del individuo, quien le ordenó a las chicas que bajaran la colina. La valentía de Liberty al grabar en secreto fue reconocida públicamente por las autoridades, ya que su acción, aunque no evitó su futura muerte, permitió a la policía acceder a la única imagen del sospechoso. La difusión de esta información generó un interés masivo en redes sociales y foros de detectives aficionados, donde comenzaron a llamar al hombre que la seguía Bridge Guy, hombre del puente en español. Para incentivar la colaboración ciudadana, se ofreció una recompensa de $41,000, lo que también impulsó la cobertura mediática del caso a nivel nacional. Meses después, en julio de 2017, las autoridades publicaron un retrato hablado del sospechoso, basado en el testimonio de un testigo que aseguró haberlo visto en los senderos el día de la desaparición. Sin embargo, no se brindaron detalles adicionales sobre el origen del relato ni sobre cómo se había desarrollado el perfil del hombre. Este boceto alimentó las esperanzas de dar con el culpable, pero los avances fueron lentos y el caso pareció estancarse. Entre los nombres que surgieron durante la investigación estuvo el de Ronald Logan, propietario del terreno donde se encontraron los cuerpos. Su cercanía al lugar del crimen y su posible conexión con el área lo colocaron bajo el radar de la policía en 2017. Poco después del descubrimiento de los cuerpos, Ronald empezó a dar visitas guiadas por su terreno y conversaba con los medios de comunicación. Aunque fue investigado brevemente, nunca fue acusado ni vinculado formalmente con el caso. En abril de 2019, las autoridades anunciaron un cambio en el rumbo de la investigación y presentaron un nuevo retrato hablado del sospechoso. Al publicar este segundo boceto, el cual mostraba un rostro diferente al anterior,
Los investigadores instaron al público a observar detenidamente las imágenes del video, escuchar el audio grabado y los movimientos del hombre en el puente, convencidos de que alguien podría reconocerlo. Además, se solicitó información sobre un vehículo que había sido abandonado cerca de la autopista entre el mediodía y las 5 de la tarde del día de los crímenes. Este detalle llevó a los investigadores a creer que el sospechoso podría haber usado ese auto como medio para escapar. También consideraron que el culpable probablemente conocía bien el área de Delphi, ya sea por ser residente, trabajar en las cercanías o porque tenía algún otro vínculo con la zona. La siguiente gran novedad sobre el caso se dio a conocer en el 2021, cuando la Policía Estatal de Indiana anunció que habían descubierto un perfil en línea perteneciente a un hombre de 27 años llamado Keegan Anthony Klein. De acuerdo con las autoridades, el nombre de usuario Anthony-Shots había sido vinculado con las muertes de Liberty y Abigail. La información que revelaron al respecto fue la siguiente. El perfil estuvo activo durante 2016 y 2017, y en este tiempo, el individuo detrás de la cuenta publicaba imágenes de un modelo masculino, haciéndose pasar por un hombre con un estilo de vida lujoso. Lo que llamó más la atención sobre esto fue que la policía había registrado el domicilio de Keegan bajo sospecha de posesión de contenido para adultos que involucraba personas que no habían alcanzado la mayoría de edad. Este allanamiento se produjo tan solo 2 semanas después de las muertes de las amigas. El motivo por el cual lo vincularon con el atroz crimen fue que, presuntamente, había intentado comunicarse con una de ellas. No obstante, el hombre, quien fue puesto tras las rejas, negó rotundamente tener una conexión con las adolescentes, mucho menos con sus muertes. Are you aware whether you may have talked to Libby on the 13th? That's what they said. That's what the police told me. That you did? Yeah. And do you have any recollection of that? No, not at all. Eventualmente, las autoridades llegaron a la conclusión de que estaba diciendo la verdad, y aunque años más tarde fue sentenciado a 40 años de prisión por los crímenes que impulsaron la inspección de su domicilio, nunca se mencionaron los nombres de Liberty y Abigail a lo largo de su proceso judicial. Nuevamente, la investigación había llegado a lo que parecía una calle sin salida. Esto fue hasta que en septiembre de 2022, Kathy Shank, una empleada gubernamental jubilada que se había incorporado como voluntaria en la Fiscalía del Condado de Carroll, hizo un descubrimiento que cambiaría por completo el rumbo de la investigación. Kathy, quien originalmente tenía labores de recepcionista, asumió más responsabilidades, incluida la tarea de procesar y archivar documentos en la base de datos del condado. Fue en este proceso que, el 21 de septiembre, encontró una caja repleta de archivos. Al abrirla y revisar los documentos, el nombre de una de las carpetas llamó su atención: Richard Allen. Richard Matthew Allen, nacido el 9 de septiembre de 1972, creció en el pequeño pueblo de México, ubicado en el estado de Indiana. Durante su juventud, asistió a la secundaria en un pequeño pueblo llamado Denver, donde participó en distintos deportes como fútbol y atletismo. Tras finalizar la escuela en 1991, se inscribió en la carrera de contabilidad en una universidad de Indianápolis, capital del estado. Luego se alistó brevemente en el ejército de los Estados Unidos y en la Guardia Nacional. Se casó con una mujer llamada Kathy, con quien tuvo 2 hijos, y la familia llevó un estilo de vida tranquilo y discreto. Desde 2003, trabajó como gerente en una reconocida tienda de conveniencias, y tras una década manteniendo este empleo, comenzó una carrera en el negocio de las farmacias, lo que lo llevó a obtener su licencia de farmacéutico en febrero de 2018. Los registros afirman que Richard se mudó a Delphi por lo menos en 2006 y que su casa estaba a unos 5 minutos en auto de la escena del crimen. A pesar de no tener antecedentes penales,
esto no significaba que no hubiera tenido contacto con las autoridades previamente. Según la información de los archivos encontrados por la voluntaria, Kathy, poco después que se encontraran los cuerpos de Liberty y Abigail, Richard se puso en contacto con los investigadores para hacerles saber que él había estado en el sendero del puente Monon High el 13 de febrero. Esto llevó a que un capitán del Departamento de Recursos Naturales de Indiana, quien estaba colaborando con la policía, se comunicara con él y coordinara una reunión en una tienda de conveniencias para conversar sobre los acontecimientos de ese día. A lo largo de este encuentro, Richard le explicó al funcionario que había permanecido en el sitio solo 2 horas y media, entre la 1 y las 3:30 de la tarde, y aseguró haber visto a un grupo de 3 jóvenes cerca del puente. Esto será importante más adelante. Sin embargo, como su testimonio no proporcionó ningún tipo de información que lo vinculara con los crímenes, no fue considerado sospechoso. Durante los años posteriores, no se volvió a mencionar su nombre en la investigación. Como dijimos previamente, fue recién en 2022 cuando se descubrió su expediente, que su testimonio fue considerado importante. Al ser la persona que lo encontró, Kathy le hizo llegar el archivo al jefe adjunto de la oficina del sheriff del condado de Carroll, quien alertó al jefe del departamento de policía de Delphi. Con un enfoque renovado, la investigación se puso en marcha de nuevo, teniendo a Richard como sospechoso principal. La primera prueba en su contra surgió cuando encontraron un registro vehicular a su nombre para 2 autos, un Ford 400 del 2005 y un Ford Focus del 2016. Esto fue importante, ya que este último coincidía con la descripción de un vehículo capturado por las imágenes de vigilancia de una tienda cercana al puente, justo antes de la 1:30 de la tarde del 13 de febrero de 2017. Richard fue interrogado el 13 de octubre del 2022 tras su primera declaración 5 años atrás. En ese momento, se dieron a conocer más detalles sobre sus movimientos el día de la desaparición. El sospechoso relató que durante esa mañana había ido a visitar a su madre y que no volvió a su casa hasta horas después, cuando pasó a buscar una chaqueta más adecuada al clima. Según él, en ese momento su esposa estaba trabajando y no había nadie más en casa. Sin embargo, a lo largo del interrogatorio, su nerviosismo se hizo evidente, llegando incluso a abandonar la habitación temporalmente. Luego de esto, los investigadores notaron inconsistencias en su relato. En su testimonio original de 2017, Richard afirmó haber llegado al sendero alrededor de la 1:30 de la tarde y haberlo dejado 2 horas después. Por otro lado, en esta nueva declaración, aseguró que había llegado al mediodía y se había marchado a las 2. Las diferencias en su cronología, entre otros aspectos que se mantuvieron fuera del ojo público, llevaron a las autoridades a solicitar una orden de allanamiento para registrar su domicilio, autorización que obtuvieron ese mismo día. Durante el despliegue policial, los oficiales encontraron cuchillos y varias armas, incluyendo una pistola Sig Sauer modelo P226 calibre .40. El análisis forense realizado por la Policía Estatal de Indiana estableció una posible conexión entre esta arma y la bala sin disparar encontrada en la escena del crimen, lo que se volvió en un punto clave de la investigación. También encontraron un álbum de fotos familiares que incluía imágenes tomadas en los senderos cercanos al lugar y en el puente Monon High, lo que evidenció que conocía bien la zona. Además, la actitud de Richard durante el registro resultó llamativa. Cuando el teniente encargado de liderar la operación le informó que podía presentar una queja si su casa sufría daños durante el allanamiento, el hombre respondió que no le importaba, ya que todo se había acabado. Para el funcionario, esto resultó casi como una admisión de que lo habían atrapado. Finalmente, el 26 de octubre del 2022, Richard fue detenido y acusado formalmente de 2 cargos de asesinato, declarándose inocente de los mismos. Para muchos,
Este momento se consideró el primer gran avance en el caso, que durante media década se mantuvo presente en la mente del país. Aún así, la comunidad local quedó sorprendida ante la noticia, describiéndolo como un hombre aparentemente normal, amable y discreto. Sin embargo, poco después, surgió un detalle que generó controversia: una fotografía publicada en las redes sociales de su esposa, en la cual Richard aparece sonriendo con uno de los retratos hablados del sospechoso visible al fondo. Esto fue interpretado por algunos como un acto de burla hacia las autoridades y, por encima de todo, a las víctimas y sus seres queridos. Tras su arresto, fue interrogado nuevamente. Mantuvo la misma versión de los hechos que había dado en 2017 y explicó que, mientras caminaba buscando su vehículo, estaba atento a su movimiento de acciones en la bolsa desde su teléfono. Según su relato, después de encontrar su auto, condujo hasta la casa de su madre y continuó haciendo lo mismo. Cuando los investigadores le confrontaron sobre la bala sin disparar encontrada cerca de los cuerpos, la cual, como mencionamos, coincidía con su pistola, Richard no pudo ofrecer una explicación. Aseguró que nunca prestó su arma, declaración respaldada por su esposa. En noviembre del 2022, Richard le envió al juez una carta escrita a mano en la cual le pedía a la corte que lo ayudara a pagar o conseguir un equipo de defensa. Esto se debió gracias a que, al momento de su arresto, afirmó que iba a buscar asesoría privada. No obstante, el hombre jamás imaginó los elevados costos que esto implicaba. Por este motivo, el juez le asignó un equipo de 2 abogados, ambos con una extensa experiencia. Pronto, Richard enfrentó una audiencia de libertad bajo fianza, aunque su solicitud fue denegada, por lo que tendría que mantenerse bajo custodia policial mientras continuaban los preparativos para su proceso judicial. Luego de este punto crucial en el caso, se siguió revelando información que las autoridades habían mantenido oculta durante años y que complicó significativamente el proceso judicial, poniendo también en dudas la eficiencia del trabajo policial realizado. El 29 de noviembre de 2022, el juez del caso autorizó la publicación de la declaración jurada de causa probable, un documento gracias al cual se dieron a conocer los relatos detallados de testigos oculares que aseguraron haber visto a un hombre en el puente el día del crimen. 3 jóvenes menores de edad declararon haber encontrado a un hombre que, ocultando parcialmente su rostro, las miró con enojo al pasar junto a ellas. Si bien sus descripciones sobre la altura y la contextura corporal variaban ligeramente, las 3 coincidieron en que llevaba jeans y una chaqueta. Estas adolescentes ya fueron mencionadas previamente en este video, cuando explicamos lo que Richard discutió durante su primera entrevista en 2017. De regreso a su casa, vio al trío en la zona. Otra testigo afirmó no solo haber visto al hombre del puente capturado en el video del teléfono de Liberty, sino también al par mientras caminaban hacia el puente poco antes de que se les perdiera el rastro. Además, una mujer declaró que aproximadamente 2 horas después del último avistamiento de las víctimas, vio a un hombre cuya ropa estaba manchada con sangre y tierra caminando por la zona. Según su testimonio, el individuo llevaba las prendas de ropa antes mencionadas y parecía haber estado involucrado en una pelea. Luego, a comienzos de diciembre de ese mismo año, el juez impuso una orden de silencio, limitando las declaraciones públicas relacionadas con el caso hasta enero de 2023. Su intención con esta decisión era evitar influencias externas antes del comienzo del juicio. Paralelamente, los abogados defensores presentaron una moción para que el proceso continuara fuera del condado de Carroll, argumentando que la atención mediática masiva y la notoriedad del caso en la comunidad local podrían afectar en la decisión del jurado. En abril de 2023, el equipo legal de Richard Allen presentó una moción de emergencia para modificar su tratamiento en prisión, argumentando que estaba siendo tratado de manera desigual en comparación con otros detenidos. Dicha petición fue concedida casi de inmediato, y justo después,
el juez asignado al caso en ese momento se desvinculó del mismo. En junio, la defensa solicitó la exclusión de ciertas pruebas, específicamente relacionadas con balística, aunque los detalles exactos se mantuvieron bajo reserva. Esto marcó un punto crítico en el caso, ya que esas evidencias estaban vinculadas a la bala encontrada en la escena del crimen y, por ende, a la pistola de Richard. 3 meses más tarde, en septiembre, los abogados defensores introdujeron una hipótesis considerada por muchos como sensacionalista. Las adolescentes habían sido víctimas de un sacrificio ritualista llevado a cabo por un grupo de odinistas. Este término se refiere a una versión extremista de la religión pagana nórdica conocida como Asatru. Los letrados argumentaron que los cuerpos de Liberty y Abigail habían sido colocados sobre ramas y palos que formaban símbolos paganos, lo que sugería la posible firma de un ritual odinista. También mencionaron la existencia de 2 grupos de hombres que practicaban esta religión, uno en Delphi y otro en una ciudad cercana, como posibles sospechosos. Sin embargo, el tribunal prohibió cualquier mención explícita de esta hipótesis o de los nombres de los presuntos involucrados. En octubre de 2023, la defensa enfrentó un duro revés cuando, tras la filtración de fotografías de la escena del crimen, la jueza destituyó a los abogados de Richard. La magistrada calificó el suceso como negligencia grave, ya que las imágenes fueron publicadas en redes por un individuo que había logrado ingresar a su oficina. Afortunadamente, esta evidencia no se volvió viral en Internet, y tras una apelación, la Corte Suprema de Indiana revocó esta decisión, permitiendo que los abogados destituidos fueran reincorporados al caso, asegurando así la continuidad de la estrategia legal del acusado. La siguiente gran revelación de esta historia, llena de sorpresas y misterios, sucedió justo antes del juicio, cuando se hizo público un documento redactado por un funcionario del FBI en 2017, mientras la investigación estaba en sus primeras etapas. Este archivo era una orden de allanamiento en la cual se mencionaba a Ronald Logan, propietario del área donde encontraron los cuerpos, como un principal sospechoso. Además, también proporcionó información inquietante sobre la vida de este hombre. Varias denuncias en su historial delictivo apuntaban a que Ronald era violento con las mujeres, además de poseer un arsenal de 156 armas en total, entre pistolas y cuchillos. A esto se sumó que había mentido sobre su paradero el día que las adolescentes desaparecieron. Si bien afirmó que había salido con un amigo durante la tarde del 13 de febrero de 2017, los datos de ubicación de su teléfono celular contradijeron su coartada, ubicándolo en las inmediaciones del sendero del puente Monongahela. Este hecho levantó aún más sospechas, especialmente porque la solicitud indicaba que su voz podía coincidir con la capturada en el video de Liberty, donde el atacante habla brevemente. Aunque esta pista no era concluyente, sumaba un nuevo elemento que debía ser investigado. El documento también revelaba detalles sobre la brutalidad del crimen, ya que en el mismo se mencionó por primera vez que las adolescentes fueron atacadas con un arma específica, aunque la palabra que describía esta arma se encontraba tachada. En esta sección se explicaba que, dada la naturaleza de las heridas, junto con la gran cantidad de sangre perdida, era prácticamente seguro que tanto la ropa como el cuerpo del perpetrador hubiera estado manchado del fluido. Tras la filtración de la solicitud de allanamiento, los usuarios de Internet, así como los medios de comunicación, no comprendían cómo la investigación en torno a Ronald no llegó a vincularlo formalmente con la muerte de las amigas. La hipótesis que se manejaba era que la atención de los detectives se desvió hacia otras pistas y posibles sospechosos. Lamentablemente, Ronald falleció en 2020, llevándose consigo cualquier respuesta que pudiera haber proporcionado. Finalmente, el juicio, originalmente planeado para marzo de 2023, comenzó el 18 de octubre de 2024. En gran medida, este retraso se había producido para que la defensa tuviera más tiempo de revisar las pruebas.
Desde la madrugada de ese día, una multitud comenzó a congregarse frente al juzgado del condado de Carroll, ansiosa por presenciar las declaraciones de apertura. Entre ellos se encontraban periodistas, curiosos y seguidores del caso, algunos acampando desde la medianoche, envueltos en mantas para protegerse del frío. La sala no fue suficientemente grande para albergar a todos los interesados, incluso a quienes llegaron durante la madrugada. Adentro, los testimonios comenzaron con los familiares de las víctimas, quienes ofrecieron un desgarrador relato del fatídico día de aquel febrero. Los abuelos de Liberty, Mike y Becky Patty, recordaron vívidamente los eventos de ese día y los encuentros previos con Richard, quien había trabajado procesando fotos para ellos en una tienda local. Becky compartió que las últimas palabras que su nieta le dirigió fueron: «Abuela, todo estará bien». En retrospectiva, esta frase no le generó mayor preocupación porque el sendero era considerado un lugar seguro en 2017 y la joven lo conocía bien. La hermana de Liberty, Kelsey, describió el estrecho vínculo que compartía con ella, diciendo que era más como su mejor amiga que su hermana. Narró cómo la dejó, junto con Abigail, en el sendero antes de ir a la casa de su novio. Más tarde, alrededor de las 4 de la tarde, recibió la llamada en la que le revelaron que no aparecían. No obstante, aseguró que al comienzo no consideró la posibilidad de que algo grave estuviera ocurriendo. Por otro lado, Anna Williams, madre de Abigail, tomó el estrado más tarde ese día para dar un emotivo testimonio. Al tratar de describir a su hija, que tenía solo 13 años al momento de su trágica muerte, quedó momentáneamente sin palabras, visiblemente afectada por el llanto. Cuando logró recuperarse, Anna recordó que estaba trabajando cuando recibió una llamada de Becky informándole que las niñas estaban desaparecidas. De inmediato, supo que algo estaba mal, ya que no era un comportamiento normal en Abigail y su amiga, quienes siempre se mantenían en contacto con sus padres cuando salían sin supervisión, algo que no ocurría con demasiada frecuencia. A medida que el juicio avanzaba, se escucharon una variedad de declaraciones brindadas tanto por testigos oculares como por conocidos de las adolescentes, y sobre todo de los especialistas y funcionarios que trabajaron en el proceso de investigación. Entre los más relevantes se encuentra el de un agente de la oficina del alguacil del condado de Carroll, quien durante su participación utilizó mapas del área cercana para explicar cómo se aproximó al sendero, siguiendo un camino privado que atravesaba el bosque hasta llegar a la propiedad de un hombre llamado Brad Bever. El fiscal principal le preguntó si, en aquel momento, Brad estaba cubierto de sudor, sangre o si parecía desaliñado de alguna manera, a lo que éste respondió negativamente a cada pregunta. El oficial añadió que le permitió inspeccionar su propiedad, aunque admitió que hubo 2 edificios anexos en el lugar que no revisó, por lo que su estadía en el sitio no superó los 10 minutos. De todas formas, aseguró que no notó nada extraño en los bosques cercanos ni a lo largo del camino privado. En los meses posteriores, continuó investigando pistas relacionadas con las muertes de las adolescentes. Sin embargo, nunca escuchó nada relacionado con Richard. Otro testimonio relevante fue el del jefe adjunto de la oficina del sheriff del condado de Carroll en 2017, quien confirmó que, a pesar de que Richard informó estar en el área el día de la desaparición de las niñas, no fue considerado sospechoso durante los primeros 5 años de la investigación. Para explicar el extravío del archivo en donde se encontraba la información, dijo que posiblemente fue un trabajador de menor rango quien desestimó la pista, algo que, según él, no debió haber ocurrido. No obstante, reconoció que ninguna de las descripciones físicas proporcionadas por los testigos del llamado hombre del puente coincidía suficientemente con la apariencia de Richard, lo que generó aún más dudas sobre cómo se condujo la investigación inicial. Durante el contrainterrogatorio, la defensa insinuó que el agente quería favorecer su carrera con un arresto en el caso que había tenido al país en espera. Esta hipótesis
surgió debido a que fue elegido alguacil del condado de Carroll en noviembre de 2022, pocas semanas después de que se anunciara la detención. También declaró un patólogo forense, quien fue el encargado de realizar las autopsias de Liberty y Abigail el 15 de febrero del 2017, 2 días después de su desaparición. Durante su testimonio, reveló públicamente detalles desgarradores sobre las heridas que causaron sus muertes. Ambas habían sufrido lesiones graves en el cuello, las cuales habían sido causadas por un objeto cortopunzante. En el caso de Abigail, presentó una sola laceración que dañó la vena yugular izquierda, mientras que Liberty tenía entre 4 y 5 heridas en distintas partes del cuello. De acuerdo con el especialista, la sangre en las manos de las víctimas le daba a entender que pudieron haber intentado hacer presión en su cuello para intentar contener la hemorragia, añadiendo que la misma debió haber salpicado tanto al lugar como al agresor. Con base en su experiencia, estimó que ambas chicas vivieron entre 4 y 10 minutos después de recibir las heridas fatales, aunque es probable que hayan perdido el conocimiento antes de morir debido a la severa pérdida de sangre. El forense también señaló que no había evidencia de que hubieran sido agredidas sexualmente, aunque aclaró que esto no descartaba por completo la posibilidad de que esto hubiera sucedido. Explicó que simplemente no había ningún trauma físico evidente que pudiera corroborarlo. La fiscalía basó gran parte del caso en contra de Richard sobre una confesión que realizó a su terapeuta mientras estaba recluido en prisión, y la misma impactó a quienes se encontraban presentes en la sala del juicio. Durante una de sus sesiones, admitió haber obligado a las niñas a internarse en el bosque con la intención de ultrajarlas, pero la presencia de un vehículo que circuló cerca del camino hizo que cambiara su plan. Este automóvil pertenecía a Brad Weber, quien, como ya mencionamos, era dueño de una propiedad cercana. Adicionalmente, los representantes del Estado informaron que el imputado hizo un total de 61 declaraciones incriminatorias durante su estadía en prisión, tanto a su terapeuta como a su esposa y al personal penitenciario. Aunque los detalles precisos de cada una de las confesiones no fueron revelados al público, los fiscales presentaron el testimonio del jefe de la Policía Estatal de Indiana, quien afirmó que, tras escuchar más de 700 llamadas realizadas por Richard desde prisión, podía confirmar que la voz del hombre del puente correspondía con la del imputado. Este testimonio reforzó la postura de los fiscales. Sin embargo, la defensa argumentó que estas confesiones se produjeron durante una crisis de salud mental, en un período de aislamiento y bajo vigilancia por riesgo de suicidio. Los abogados afirmaron que las declaraciones eran vagas, contradictorias con su declaración de inocencia y sus negaciones previas, por lo que no debían ser consideradas válidas. Durante su argumento de apertura, la defensa de Richard presentó una alternativa que desafiaba la versión del fiscal sobre los eventos ocurridos el 13 de febrero de 2017. Explicaron que Liberty y Abigail probablemente fueron llevadas en un vehículo a otro lugar, donde es posible que haya sucedido el ataque, contradiciendo la idea de que sus cuerpos fueron dejados en el bosque cerca del sendero hasta que los servicios de emergencia llegaron al día siguiente. El equipo legal del imputado alegó que no fue hasta las 4 de la mañana del 14 de febrero que las adolescentes fueron trasladadas al lugar en donde fueron encontradas. Además, cuestionaron fuertemente la investigación, describiéndola como una operación desordenada desde el principio, señalando la pérdida de pruebas y los conflictos entre las autoridades estatales y el FBI. Muchos detalles cruciales habían sido destruidos o ignorados, como por ejemplo, un mechón de cabello encontrado entre los dedos de Abigail. Tras un análisis, se determinó que el mismo no pertenecía a ninguna de las adolescentes, así como tampoco a Richard. No obstante, no se siguió investigando esta muestra. La defensa también presentó un argumento sobre los cuchillos encontrados en el domicilio del imputado, señalando que poseía varios debido a su licencia de pesca, ya que es una herramienta utilizada con frecuencia durante esta actividad.
En cuanto a los dibujos hablados realizados del hombre del puente, los abogados pidieron que los mismos se presentaran ante el jurado como evidencia, ya que eran relevantes en el sentido de que no se parecen a Richard. Aunque hicieron énfasis en la importancia de las imágenes, ya que podía contribuir a la decisión de un veredicto justo, la jueza dictaminó que los dibujos no serían admitidos. También hicieron hincapié en el estado mental de su cliente, sugiriendo que su aislamiento prolongado en prisión pudo haber exacerbado sus problemas de salud mental, lo que lo llevó a dar confesiones falsas. Varios expertos, entre psicólogos y psiquiatras, testificaron que la psicosis y los efectos del aislamiento en Richard eran consistentes con su comportamiento y estado mental en ese momento. Un neuropsicólogo que lo entrevistó indicó que el hombre sufría de una grave depresión y un trastorno de personalidad que se vieron agravados durante su tiempo tras las rejas. Entre las estrategias del equipo de defensa, llamaron a una especialista experta en análisis forense digital, cuyo testimonio se volvió uno de los más relevantes de todo el caso. Stacy Eldridge se presentó ante el jurado para cuestionar la versión de la fiscalía sobre lo sucedido el 13 de febrero de 2017. Señaló que el teléfono de Liberty había tenido actividad hasta pasadas las 10:30 de la noche del día de su desaparición, ya que fue en ese momento que alguien desconectó un auricular que había estado conectado al dispositivo desde las 5:45 de la tarde. A través de un análisis detallado del contenido extraído del celular, la especialista presentó una cronología precisa de las actividades de las adolescentes, la cual describiremos a continuación. A la 1:38 de la tarde, Liberty llamó a su padre para pedirle que las fuera a buscar, y pocos minutos después, publicó 2 fotografías en sus redes junto con Abigail. A las 2:05 llegaron al puente, desde donde la joven publicó una foto de este. Menos de 10 minutos más tarde, comenzó a grabar el video que captó al hombre conocido como el hombre del puente. Finalmente, a las 2:30, la aplicación de salud registró un último movimiento, y luego de esto, el teléfono dejó de recibir llamadas y mensajes de texto. La experta también mencionó que el celular de Liberty recibió señales alrededor de las 4:30 de la mañana del 14 de febrero, cuando ya se había dado por hecho que el teléfono estaba apagado. Lamentablemente, no tenía ninguna explicación sobre el porqué de esta conexión a una torre de telefonía celular en ese horario. Por otro lado, el análisis de los dispositivos de Richard no reveló ningún vínculo directo entre él y las muertes de las adolescentes, aunque sí mostró que alguien había usado sus dispositivos para buscar información sobre las niñas en Internet. En su alegato final, el abogado defensor apeló al jurado para que cuestionara la credibilidad de la investigación, que había durado años sin llegar a una conclusión clara. Les pidió que se volvieran la brújula moral del caso, ya que ellos eran los únicos que podían hacer justicia. Además, resaltaron que no hubo ningún tipo de prueba forense como ADN o análisis de datos electrónicos que conectaran a Richard directamente con el crimen. Finalmente, el 11 de noviembre de 2024, después de casi 3 semanas de testimonios y 18 horas de deliberaciones, el jurado encontró a Richard culpable de todos los cargos en su contra. Su sentencia está programada para el 20 de diciembre de 2024, con una posible condena de entre 90 y 130 años de prisión. La jueza advirtió que independientemente del veredicto, no se hubiera alcanzado un consenso público sobre el caso, dado el nivel de polarización que él mismo había ocasionado. No obstante, esta decisión marcó un cierre para las familias de las víctimas, aunque no para la esposa de Richard, Kathy, quien aseguró ante la prensa que la historia aún no había terminado y que planeaban presentar una apelación. En caso de perder este recurso, Richard tendrá que pasar el resto de su vida tras las rejas. El caso de Abigail Williams y Liberty German ha dejado una marca indeleble en la comunidad de Delphi. A pesar de la controversia y los largos años de incertidumbre, los homenajes en su memoria han logrado transformar el dolor en algo hermoso. La instalación de luces naranjas en los hogares de los vecinos
La creación del parque en memoria de Abby y Libby y el cambio de nombre de la biblioteca de la escuela a la que asistían son solo algunos de los esfuerzos por mantener vivo su recuerdo. Al final, este caso, más allá de los veredictos y los discursos que surgieron durante más de media década, nos enseña que, si bien las tragedias dejan heridas profundas, lo más importante es seguir adelante, sin olvidar nunca a las víctimas y siempre con respeto y empatía hacia ellas y sus seres queridos. Y bueno, hasta aquí un caso más. No te olvides antes de irte de dejar tu me gusta y suscribirte si este contenido te ha parecido interesante. Hasta otro episodio más de Detectives Criminales.